Estoy con Rafael Gilbram. Lo que vamos a hacer es hablar de la astrología, comparar dos astrologías. La tropical, que es la más popular, se podría decir, en Occidente, y la sideral, que es quizás la más popular en Oriente. Entonces lo que vamos a hacer es ir viendo cartas. Rafa tiene preparadas una serie de cartas, 3, 4 o 5, dependiendo del tiempo hasta donde lleguemos. Son cartas bien interesantes. Y bueno, entonces le voy a ceder la palabra aquí al amigo para que nos cuente un poquito de lo que vamos a hablar. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. Primavera, días raros, Mercurio está retrogradando. Así que, bueno, y entonces, ¿qué te parece si empezamos a comentar un poquito las cartas que tenemos? La primera que vamos a ver me dijiste que es la de el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Sí, Así que coméntanos un voy a, poquito. voy a compartir la carta, voy a compartir mi pantalla y veréis la carta, ¿no? Vale. Ahí deberíais de ver mi carta y Ahí se mi está pantalla. abriendo. Sí, ahí, perfecto. Vale. Bueno, pues lo que veis aquí es la carta natal de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, calculada en el zodiaco sidereo. Mm. Em, para los que no estén tan duchos en astrología siderea, el zodiaco sidereo tiene varias variantes, digamos. No son muy grandes las diferencias, pero son diferencias de medio grado o un grado, según el ayanamsa que se utilice, es decir, el ángulo que se use con respecto al punto vernal, con respecto al 0 grados tropical. Y el ayanamsa que estoy utilizando aquí es prácticamente el mismo que el Ayanamse de Raman. En la mayoría de los programas profesionales se puede poner el Ayanamse de Raman. Y por cierto, en un futuro, o sea, a partir de ahora ya, en los programas que utilicen la Swiss Ephemeris, que es la efeméride más utilizada en programas profesionales hoy en día, también va a estar el Ayanamsa este que postulo yo, y que son solo 3 grados, 3 minutos de diferencia, minutos de arco de diferencia con respecto a la Yanamsa de Raman. Ok. Bueno, eso para orientar al que quiera comparar las cartas tropical y siderea tal y como estoy haciendo yo. Ok, fenomenal. Entonces, he elegido la carta de Freud porque creo que mucha gente que conozca la carta de Freud, pues muchos dirán, pues sí, Freud es que es un típico escorpiano, ¿no? Es un típico, tiene un ascendente en Escorpio y eso es muy típico para Sigmund Freud. Y bueno, a primera vista pues parece ser que, bueno, porque el Escorpio evidentemente es un signo que tiene afinidad al psicoanálisis, indudablemente. Sí. Pero creo que es un buen ejemplo para mostrar cómo eso es demasiado sencillo. O sea, la astrología tiene mucho más, tiene una serie de elementos mucho más detallados, digamos, para mirar cosas como, por ejemplo, la evolución profesional de una persona, ¿no? Y lo que hace profesionalmente, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Luego, por otro lado, que Freud, si miramos la biografía de Freud y el carácter que tenía Freud, pues aparece como una persona realmente muy, muy libriana, ¿no? Del ascendente Libra que tiene. Era una persona muy culta, una persona que le gustaba mucho la literatura, el arte. Sin ese bagaje, digamos, cultural de Freud, no habría podido desarrollar todas esas relaciones también con la mitología griega, etcétera, etcétera. Era una persona que tenía un saber un Una amor por cultura elevada. un amor por la literatura y por la filosofía, pero sobre todo también por la literatura muy fuerte, ¿no? Muy grande.
Eso creo que es una característica también muy de Libra. Aparte de que era una persona afable, se le considera una persona que era afable, era realmente una persona que con un buen instinto para conectar con la gente, porque para ser una persona que aparte de la sociedad que él fundó y aparte de que su dedicación era precisamente entrar en contacto muy íntimo, podríamos casi decir, con otras personas, ¿no? Bien, y ahí ahora vamos al segundo punto, y es que, ¿dónde está el regente del ascendente de Freud? El regente del ascendente está en la casa 7. Si cogemos el ascendente Libra, vemos que está Venus en casa 7. Aquí en este punto tengo que decir una cosa. Estoy utilizando el zodíaco siderio tal y como lo utilizaban los antiguos, y como lo utilizan los hindúes también, en combinación con las casas iguales a signo. ¿Eh? Esto es 30 importante. grados. Sí. No, no 30 grados, sino que el signo ascendente es la primera casa Ok, y el signo contrario es la séptima casa. sí. Lo digo porque al estar Venus a 5 grados de Aries, si utilizáramos el sistema domal de Plácido, por ejemplo, Plácidos. Sí. tendríamos a la Venus en casa 6 y no en casa 7, ¿vale? Bien, entonces, con Venus en casa 7, como aparece aquí, utilizando no solo el zodiaco sideral, sino también este sistema de casas, con Venus en casa 7 tenemos una persona, digamos que su impulso principal es entrar en contacto con otras personas, ¿eh? Es la relación personal con los demás. Creo que esto es importante para una persona como Freud, que se dedica precisamente a hacer terapia y con, sí, necesita, digamos, ese contacto directo Sí. y profundo con otras personas. Otra cosa también muy interesante de la carta de Freud es que tiene a Venus en conjunción con Rahu. Rahu es el nodo norte. Sí. En la astrología hindú, el nodo norte se le considera significador de todo aquello que es inortodoxo, que va más allá de los límites de la moral, de la ética establecida, aquello que es extranjero, aquello que es mm, inusual, que es raro, ¿ya? Pero muy a menudo es precisamente un inortodoxo o incluso rebelde. Entonces, fijaros que tiene a Venus, planeta relacionado con la sexualidad, Sí. en conjunción con Rahu, siendo una persona que realmente ha revolucionado nuestras ideas o las ideas que había en aquel entonces sobre el tema de la sexualidad, y eso le trajo bastantes enemigos también en la vida, ¿no? Bien. Así es. ¿Y em, cómo lo ves el hecho de que esté, porque está tanto en trópico como en siderio, está en Aries? Y sí. siendo el regente siderio del ascendente, Venus, ¿cómo lo interpretas eso? Bueno, Freud al parecer era una persona muy pasional. Cuando si leemos las cartas de cuando él a su mujer, cuando conoció a su mujer estaba realmente enamorado, o sea, estaba pasionalmente enamorado de Emma, ¿no? Sí. Como se llamaba. Y era una persona muy pasional, Freud, realmente. Aunque fuera una persona que al mismo tiempo, digamos, tenía compostura y tenía esa capacidad también para mantener un... Era paciente, ¿no? Yo creo que también es un efecto de Tauro, es la luna en Tauro que tiene y ese Mercurio en Tauro, que es una persona al mismo tiempo capaz de, digamos, con una mente eh, bastante equilibrada, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Pero era, parece una persona bastante pasional y, Porque y yo también creo que esa tuvo, y yo creo que esa Aries, una de las cosas que tiene Aries, el signo de Aries, no solo por esta Venus, sino por el Sol también, es el pionero. O sea, la, la, la- él realmente era una persona que estaba pensando cosas y anticipando cosas que en su tiempo eran totalmente novedosas, ¿no?
En ese sentido también veo digamos, ese coraje Mm. por pensar cosas también en relación con la sexualidad de un modo nuevo, ¿no? Eso, pero yo creo que lo esencial es con respecto a esa revolución sexual, digamos, que se inicia con el psicoanálisis, es la conjunción con el Nodo Norte. Ok. Lo digo porque también él tuvo serios problemas con la mandíbula, ¿no? Que eso tiene que ver justamente con Tauro, con la mandíbula, con toda esta Sí, zona baja, que es justo la regencia en astromedicina, es Tauro, ¿no? Entonces, ahí, sí, por bien. ejemplo, Bueno, cuéntame. pues ahí me estás dando una buena, ¿cómo se dice? Un buen pie. Un buen pie para el ácido diario, precisamente porque lo que ocurre aquí es que esa Venus al mismo tiempo es regente de casa 8. Ujú. Entonces, la casa 8 es una de las casas, entre otras cosas relacionadas, es una de las casas que miramos para las enfermedades. Y precisamente también las enfermedades letales, porque él murió de un cáncer de boca, de mandíbula. Claro, porque Y hay que aclarar que Freud fue uno de los pioneros en motivar el uso de cocaína en terapia. Y se volvió tan adicto a la cocaína que cuando quiso retroceder, él ya estaba súper adicto. Entonces, la adicción la canalizó por el tabaco. O sea, cambió la adicción a la cocaína por la adicción al tabaco que no pudo dejar hasta los últimos días. bueno, eso no lo tengo yo tan claro que cambiara por el tabaco, pero bueno, en cualquier caso tenía adicción al tabaco, Claro. indudablemente. Y la cocaína en la terapia no la utilizó, ¿eh? Él no utilizó cocaína en la terapia. Lo que hizo es, fue su tesis, creo que fue su tesis, Mm. bueno, un trabajo que hizo un poco después de haber terminado sus estudios, fue sobre las características anestésicas de la cocaína. Sí. Y a raíz de eso, sí, él utilizó la cocaína y de hecho lo que hizo es aconsejar la cocaína a otras personas, lo cual incluso a su propia mujer o su propia novia, que era en aquellos tiempos. Pero él no utilizó la cocaína en la terapia con pacientes, ¿eh? Eso no. Mm. Vamos, que yo sepa, no. Eso no. Bueno. Sí. Y bien, una de las cosas que me parece también muy interesante si miramos la carta de esta manera es, claro, es la profesión. Deberíamos de ver la profesión de Freud y su carrera reflejada sobre todo en la casa 10, que es el factor, uno de los factores principales para ver la profesión de una persona. Y entonces lo que vemos es que la casa 10 está regida por la luna, aparte de que cáncer en general, pero eso es una cosa muy, muy general, tiene afinidad por lo psicológico, ¿no? Pero aquí tenemos a la luna en casa 8. Mm. Y yo creo que si hay una de las casas, la que mejor cuadra precisamente con la labor psicoanalítica, es decir, el tratar los miedos, los demonios de la gente, entonces es la casa 8. Claro. Hay Y que tener en cuenta el mito de la hidra de Lerna, en este caso, de Hércules, ¿no? sí, Que cómo hizo Hércules para sacar a los demonios, ¿no? Para sacar al demonio, a la hidra, ¿no? Lo sacó sí, de afuera de la caverna y ahí lo sí. iluminó y ahí lo pudo. Ah, sí, sí. Sí. Y eso es una faceta, claro, tiene luego esa luna al mismo tiempo exaltada, lo cual está dando al mismo tiempo, es un factor que nos está dando potencia y preeminencia a la carta. Por cierto, es una carta que tiene tres planetas exaltados en domicilio, ¿eh? La Luna, el Sol y Júpiter en domicilio. ¿Eh? Mm. Y es decir, que es una luna en casa 8 que nos está dando, por un lado, el tema de las transformaciones, el tratamiento con los miedos del ser humano, los propios y los ajenos. Por otro lado, los traumas, ¿no? Los tabúes, son todo temas de casa 8. Y luego, por otro lado, tenemos una luna exaltada que nos está dando también un elemento de éxito o de preeminencia en la profesión. En la astrología hindú
hay un tipo de yoga, es decir, de conexión entre planetas que promete éxito y promete preeminencia, y es tener una unión entre un regente de casa angular y un regente de casa trigonal, es decir, la casa 5 o 9. Y aquí tenemos al regente de casa 10 angular, que es la Luna, y el regente de casa 9, Mercurio, conjuntos en la casa 8. De manera que podemos decir que esta conjunción de estos dos planetas, por lo demás muy bien situados, por cierto, eh, esa conjunción nos está indicando posible éxito profesional y preeminencia precisamente en un campo relacionado con la casa 8. Bien, si miramos esta carta en tropical, voy a cambiar a tropical, Vale. entonces esa conexión con la casa 8 se pierde. Porque aunque tenemos ese ascendente en Escorpio, que sería la analogía con casa 8, tendríamos a un regente de casa 10, que es el Sol en Tauro, en casa 7. Creo que explica mucho menos la profesión de Freud y su labor de Freud que si tenemos el ascendente en el Libra y la casa 10 en Cáncer. Bueno, hasta ahí. Sí. Hasta ahí puedes preguntar y me puedes... Sí. Bueno, lo que pasa es que está bien interesante. Una cosa, aclarar que tú tienes en cuenta, hablas de conjunción cuando están los dos planetas en la misma casa y en el mismo signo, Sí. para los que estén escuchando. Sí, Porque, eso es lo que se considera una conjunción en la astrología helénica original y en la astrología hindú lo mismo. O sea, todo lo que está en un signo se considera, digamos, unido o sí. que están las energías ahí mezcladas, unidas, reunidas, como me dijo una vez una psicóloga brasilera, me dijo, no es fusión, es reunión. Entonces, eh, claro, yo aquí, lo que pasa es que tanto en siderio como en trópico, la carta de Freud para mí habla mucho, porque el ascendente en Escorpio y también, bueno, la luna en casa 8 que tiene mucha relación con Escorpio, y sabemos que la casa 8 es el inconsciente individual de cada uno de nosotros. El inconsciente en astrología yo por lo menos lo veo en tres casas y en tres signos, ¿no? Que es casa 4, 8 y 12. Y luego en Cáncer, Escorpio y Piscis. Y los ejes. Entonces aquí es muy fuerte en él. Ya sabes que la casa 7 tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? Los librianos están todo el tiempo preguntando. Entonces él también en siderio tiene ascendente en Libra. Y entonces los librianos preguntan, los evolucionados preguntan. Yo por ejemplo me considero una persona evolucionada y tengo luna en Libra, y entonces siempre intentamos preguntar para confirmar si esa intuición o esa percepción que tenemos del otro es así, ¿no? Entonces, Sí, a mí me dice mucho tanto una carta como la otra, en siderio y en trópico. sí, Eh, pero bueno, también es interesante tu punto de vista, porque Mercurio, igual aquí en este caso en trópico, Mercurio está llegando, no sé cómo lo tomas tú esto que te voy a comentar, está llegando a casa 8, está tocando la casa 8. sí. Y tener Mercurio tocando la casa 8 también habla de una gran capacidad de análisis, y la luna en Géminis, que también es la mente concreta. Ya. Y Bien, yo lo tengo en cuenta esto, el cambio de signo, lo tengo en cuenta en siderio, por supuesto, pero bueno, la idea es la misma. sí, Eso sí, lo tengo en cuenta cuando el planeta está en el último grado del signo. A 27 grados 45 todavía no lo veo tan claro esa influencia, digamos, o esa
sobre la casa 8. Si estuviera en el último signo, sí lo tendría en cuenta. Bueno, lo que me estás diciendo de todas maneras es que, bueno, pues estar entrando en casa 8 y yo puedo responder, bueno, en Sidereal lo tenemos en casa 8, no está entrando, ya está ahí, no hace falta... Sí. Una cosa, tú en astrología horaria, eh, cuando estás fuera de curso, ¿cómo lo tomas? ¿A partir de los 29 grados o a partir de los 25 grados? ¿El qué? En astrología horaria, imagínate, Horaria. sí, en astrología horaria, solo para aclarar este punto, por ejemplo, cuando la luna está a partir de 25 grados, ¿lo tomas? ¿O cuando la luna está a partir de 29 grados? Por el comentario que acabas de hacer, solo para confirmar ese punto. ¿Te refieres a la luna vacía de curso o a qué Sí, te refieres? a la luna vacía de curso. No, la luna vacía de curso sería que no tiene aspecto antes de salir del signo. Da igual qué grado esté, que no tiene aspecto antes de salir del signo. Pero no tienes en cuenta lo de los 25 grados entonces. No. Ah, vale, perfecto. Entonces, bueno, sí, es interesante el análisis. Igual también aquí, bueno, está en Trópico, está Marte en Libra, que también habla que dicen que era un tipo muy apasionado, que eso es muy de ascendente en Escorpio, Sí, y los taurinos sí, también lo son, lo que pasa es que son tranquilitos, pero en la superficie, pero sí, también son apasionados, es una pasión sí, más de puertas para adentro, justamente por ese eje, ¿no? Por el eje sí. Tauro-Escorpio. Y en el caso de Trópico, ¿cómo analizarías Marte en 12? Trópico siderio. Ese punto. El punto, vamos a ver, voy a volver al siderio, Sí, porque, claro, la carta esta, Marte en 12. Bien, Marte es regente de casa 7. sí. Entonces, el regente de una casa es la fuerza o la energía necesaria para desarrollar aquello que significa esa casa. Entonces, lo que hace el regente de una casa en realidad es también indicarnos cuál es la evolución, a dónde nos lleva el tema de esa casa, ¿vale? Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, a él busca el contacto con los demás. Digamos que indaga, con Aries es también incisivo, indaga, digamos, en los demás, ¿no? Es una forma muy activa de tomar contacto con el otro. Y al mismo tiempo, a eso le lleva, digamos, a la casa 12. El Esto es inconsciente muy colectivo. interesante. Le lleva al inconsciente, al análisis de las cosas, de lo reprimido, de lo inconsciente. Bien, Y claro, tener en cuenta, hay que es una tener en interpretación. cuenta que Sí, el regente de ese Marte está en 8 a su vez, y el regente de ese Mercurio sí, está en 7 a su vez, o sea que están interrelacionados, ¿no? O sea, sí, Venus, Marte y Mercurio están conectados entre sí. exactamente. Hay una aplicación Sí, también. Mercurio hace un trígono aplicativa a Marte. sí, Todo esto también, sí, creo que es importante Mercurio porque es regente de casa 9, que es la filosofía, es el modo de pensar, ¿no? el Todo conocimiento esto superior. también nos está... Bueno, hay otro tema interesante, la filosofía, o la relación con la religión. Mm, Es un tema muy importante de la casa 9. Tenemos aquí a Saturno, en Géminis. claro, Entonces, Freud era una persona poco religiosa, era escéptico. claro, La porque la persona base... él viene de una familia judía, Sí, él se ha criado en un ambiente judío. Creo que la familia no era ultra ortodoxa, eso no, pero eran judíos que practicaban su religión y sin embargo Freud, de hecho incluso llegó cuando se casó con su mujer a decir, bueno, pues aquí en mi casa no vamos a dejarnos de los ritos y de cosas religiosas. O sea, él era muy escéptico y era más bien reacio a aceptar o a la vida religiosa, ¿no? De hecho, una de sus últimas obras, si no la última, bueno, no sé si la última, no creo que fue, pero una de las últimas obras, pues fue
un análisis de Moisés, ¿no? Era una especie de, de sí, de disertación sobre el tema de Moisés como el patriarca, ¿no? de la religión de la religión de la que él viene, ¿no? Y sí, digamos desenmascarándolo, ¿no? Como desde un punto de vista psicoanalítico, ¿no? Y luego la otra cosa es que el regente de casa 9 es Mercurio, precisamente, que está en casa 8. Y cuando el regente de casa 9 está en casa 8, podemos pensar en transformaciones y a veces sí, en crisis, digamos, que sufre la religión o que sufre la propia creencia, ¿no? Y eso también es un elemento que vemos aquí. Incluso dentro de su propia evolución en el psicoanálisis, si pensamos sobre todo en el momento en el que nace el psicoanálisis, digamos, clásico, ahí hay una profunda transformación que se produce en él mismo, ¿no? Él al principio partió una idea de la idea del abuso sexual mm, y eso lo desechó y hay y una cosa también muy interesante. Freud, antes de escribir su primer gran libro, que fue la interpretación de los sueños, a partir de que se hace famoso, a partir de ahí en realidad, eh, hace un autoanálisis, se psicoanaliza a él mismo durante un tiempo. Es sí, realmente interesante la disciplina que hay que tener también para mantener, digamos, ese análisis propio, ¿no? Que hace. durante Es, 2, 3 años se sí, hizo, sí, durante un largo tiempo, sí, sí. se Y tomaba en el eso sofá. fue, creo también lo veo también reflejado en ese Mercurio y esa Luna, los dos planetas relacionados con la mente, Mm, están muy bien dispuestos porque la Luna está exaltada y Mercurio acaba de salir de los rayos del Sol. sí. Está en una fase muy especial Mercurio en esta carta, ¿no? Mercurio Acaba de salir, epimeteico. sí, y acaba de salir a esa fase, ¿no? Sí, Aparte de que está en Tauro, donde el Mercurio está muy bien situado. Según la astrología hindú, Mercurio y Venus son grandes amigos. De manera que Mercurio en signo de Venus mm, está en un signo muy bien, es un buen signo para Mercurio. sí, sí. Sí, sí, está epimeteico. Es de pensamiento, se podría decir, diría lento, pero con una velocidad interna, bueno, muy taurino, un pensamiento muy taurino, pero a la vez tiene mucho que ver con la distancia que tiene el Sol. Sí. Y aparte que no está combusto, que es bien, Sí, que eso es muy importante. Sí, un pensamiento muy profundo, sumamente sí. profundo y interesante, sí. ¿Qué más, Rafa? ¿Quieres compartir de Freud? No sé, ¿No sabes? me ¿Tenés pregunta tú. alguna anécdota de cómo hacía ese psicoanálisis que duró, creo que duró casi 3 años? ¿Tenés alguna No, anécdota? eso no, no, no. Creo que hay poca, no, Porque, no sé muy, no. sí, Se ha hablado mucho de ese cambio que hizo, ¿no? De ese cambio de pensamiento, de rechazar la teoría del abuso sexual. sí, Precisamente hoy en día que sabemos que el abuso sexual es una cosa mucho más extendida de lo que quisiéramos, ¿no? sí, Pero em, él en aquella época rechazó esa teoría y de eso se ha hablado mucho, ¿no? El por qué él rechazaría esa teoría. Pero bueno, el caso es que al hacerlo, digamos que empezó a indagar por otros derroteros y fue una vía muy, muy prolífica, ¿no? Porque creo que el psicoanálisis ha sacado cosas que hasta hoy en día son absolutamente incuestionables, ¿no? Vamos, a mi juicio, hay sí. una serie de elementos básicos. Hay mucho de la psicología que es cuestionable, por supuesto, pero hay una serie de elementos básicos y de mecanismos que él descubre que hoy en día no podemos pensar sin ellos, ¿no? Sí, Vamos, ¿no? sí, que hay cosas que está descubriendo la neurociencia cognitiva que él Sí. habló de eso. Y entonces, ¿cómo ves la relación que él tenía con la hija? Porque él tenía adoración por su hija, era prácticamente su
pareja profesional a tope. Bueno, él tuvo Después de la muchos desilusión hijos. que tuvo con Jung, ¿no? Sí, él tuvo muchos hijos, no sé cuántos, pero tuvo muchos. Tiene un regente de casa 7, de casa 5 muy bien dispuesto, que es Saturno, Sí, y un Júpiter, que es el significador de los hijos también en general, ¿no? En Piscis, en su propio signo. Bien, y bueno, tú dices Anna Freud, ¿no? Anna Freud, su sí, hija, fue, digamos, su hija predilecta también como seguidora del psicoanálisis, ¿no? sí, Em, pues nunca me había puesto a pensar en esto, pero una de las cosas que veo que hay una buena relación entre Freud, entre el regente de casa 1, que es Venus, y el regente de casa 5, que es Saturno. sí, Venus está aplicando un sextil a Saturno, sí, además es muy estrecho, sí, que eso indica una buena relación, ¿no? Con sus hijos. Y en general tuvo buena relación con sus hijos. Creo que Freud, no sé, no conozco, he leído su biografía y no encuentro nada de tensión o de rechazos o de grandes problemas con los hijos. Bueno, aparte de que perdió uno o dos hijos en la guerra, pero eso es otra cosa, ¿no? sí, Y perdió un nieto. Eso le dolió mucho. Una cosa que sufrió mucho Freud fue cuando perdió a su nieto de pequeño, un niño pequeño, sí, que era un nieto predilecto para él. Eso le hizo sufrir mucho. En el año 23 me parece que fue. Y bueno, tenemos esa Venus aplicando a la casa a Saturno. Eso sí, no tengo la carta de Anna Freud, sería interesante ver hasta qué estaría bueno, punto. a ver si en otro programita podemos verla, para ver esa relación. Porque sí, era como, bueno, era como un complejo de Edipo muy grande que había entre los dos, es lo que se comenta. Sí. Bueno, ¿qué te parece si pasamos al siguiente caso?